Bienvenido de nuevo a este segundo programa de Sesión Discontinua especial Encierro en Casa. En esta ocasión vamos a hablar de un producto de estos que quizás muchos de la gente que nos sigue tanto en el canal como en redes no haya visto, pero que a mí ha sido particularmente un proyecto o en este caso un documental que me ha gustado mucho, pero porque yo, pese a ser muy seguidor del cine fantástico y de terror y de serie B, para mí ha sido una completa sorpresa ver que en España se hacía ese tipo de cine, y hablamos de 60, 70 y 80, Sí. y ha sido como un descubrimiento maravilloso de ver que en España se hacía un cine muy similar a lo que sería hoy día el cine de industria genérico, por decirlo de alguna forma. Y bueno, en este caso estamos hablando del documental que se llama Sesión Salvaje, que se puede disfrutar en diferentes plataformas que las que podéis acceder. Está en Amazon, en Netflix, no sé si estará. No, está en Amazon, en Flixolé y en Filming. Y en Filming. Bueno, bastante. De hecho, por Flixolé creo que ahora te da un mes gratuito y que también se puede disfrutar. Y si no, Filming, es verdad que Filming es una compañía española que tiene un catálogo bastante interesante de películas de todos los tiempos y de todos los géneros. Y bueno, ¿qué cuenta Sesión Salvaje? Que no es sesión discontinua, que compartimos sesión, pero la nuestra es discontinua, la suya es salvaje. ¿Qué nos ofrece Sesión Salvaje, Juan Luis? Cuéntanos un poquito. Pues Sesión Salvaje, que es un proyecto impulsado en gran parte por Enrique López Lavigne, que es uno de los productores importantes de aquí de España, de Apache Films. Está dirigido por Paco Limón y José Luis, Julio César Sánchez, y es un repaso por todo el cine de industria que ellos querían defender, que era el cine de industria, el cine de serie B, que se hacía aquí en España o con nacionalidad española, pero en otros países porque el régimen franquista no lo permitía. Poco menos de hora y media para degustar para todos los amantes de este tipo de cine. Y ya no solo eso, sino para los que puedan descubrirlo, que no lo conocían, porque repasan cientos de sus géneros. Empiezan con el Euro-Western, que se habla mucho de que el origen de lo que en verdad se llegó a llamar Spaghetti Western, pero era Euro-Western, porque era de aquí de Europa, tuvo origen en gran parte aquí en España, más allá de Italia y Sergio Leone. Se habla del cine de explotación, que no solo lo hacían los americanos ni los italianos, que aquí también lo hacíamos, principalmente cine de terror, con el que estaba relacionado pues Jesús Franco, Paul Naschy. Se habla de la españolada, de los típicos géneros del landismo y de este tipo de comedias costumbristas que ya eran un poco más picantes, que derivaron luego en el Destape, o el cine kinky, en el que se metieron pues, directores como Eloy de la Iglesia y que retrataban pues, el trato más bajo de la sociedad. Era un cine que daba mucho dinero, que se hacía con poco presupuesto y que mantuvo la industria en España durante muchísimos años. Y el documental, pues, hablan principalmente todos los que estuvieron implicados, directores, actores, actrices, guionistas, y luego los directores, guionistas y actores y demás actuales que se criaron con ese cine y que lo admiran profundísimamente. De verdad, yo sabía que se habían hecho bastantes cosas de género fantástico en España, pero desconocía la grandísima cantidad de productos que normalmente solían ser de producción italiana o italiana española, pero que verdaderamente se habían grabado aquí. Y era increíble. O sea, aquí el género fantástico estaba súper arraigado. Bueno, a ver, hablo del género fantástico porque a lo mejor quizás el que más yo suelo tocar, pero era tanto el western como el fantástico estaban a la orden del día. Era impresionante como... Yo me acuerdo que una de las cosas que también me gustó mucho del documental era cuando hablaban de lo que suponía trabajar para los norteamericanos, que ellos decían que en una o dos jornadas cobraban prácticamente lo que podían cobrar con una o dos con toda una película de producción meramente española. Y lo que tú dices, una de las cosas que también me gusta mucho del documental es que lo trata con todo el cariño del mundo, es decir, con todo el respeto, siendo conscientes de lo que eran, siendo conscientes de que eran películas de que, bueno, en algunos casos de una calidad técnica bastante baja, pero aún así con una magia especial y con una idea
de verdad muy interesante, porque es como si en esa España de final de los 60, 70, se hubiese empezado a hacer cine como se hacía el cine de serie B de los 50 en Estados Unidos. Es decir, cine de un poco más trafalario, lo que importaba era tenerlo rápido para poder sacarlo a las pantallas y que la gente fuera a verlo. Era fantástico, era fantástico. Y como decimos, para mí uno de los alicientes más importantes que tiene el documental es que salen muchísimos directores, salen declaraciones incluso de algunos que ya no están entre nosotros, están por ahí Jordi Grau, Piquer Simón, que fue importantísimo, Eugenio Martí, y ninguno de ellos hacen como nuestro amigo John Carpenter, ninguno habla de que estaban haciendo arte, si ellos no eran megalómanos ni pretenciosos, ellos sabían que estaban haciendo productos de consumo, que era lo que solicitaba la gente, que los rodaban en muy poco tiempo y con muy pocos medios, y que luego funcionaban y ellos disfrutaban haciéndolo y viéndolo. Era una manera de ver el cine y de hacerlo que, por desgracia, principalmente aquí en España, se ha perdido, aunque luego hablaremos de los herederos de las sesiones salvajes. Fíjate que una de las cosas con las que me quedo, bueno, hay muchas cosas con las que me quedo, pero una de las que me quedo es cuando llega un punto en el que empiezan a hablar de Jeff Franco, de lo que supuso Jeff Franco. Jeff Franco tiene una carrera brutalísima de cantidad de películas realizadas. Es decir, ese segmento es maravilloso y cuentan cosas súper interesantes de Jeff Franco. Jeff Franco llegó a hacer de todo. Empezó con Fantástico, pero llegó a hacer cine erótico y creo que incluso pornográfico. Jeff Franco era una persona que no concibía su vida sin la grabación, sin estar haciendo películas. De hecho, estuvo prácticamente grabando hasta la última etapa de su vida. Y hay unas declaraciones que cogen de él que son muy interesantes, en las que habla de la calidad o de poder hacer sus cosas, pero como él quería, con sus principios. Y es magnífico. Y de hecho hay las declaraciones de una de las actrices que trabajó con él, que venía a decir que Jeff Franco era una persona que sabía muchísimo de cine, muchísimo. Y que él, sabiendo de cine, tenía que ser consciente de que lo que él hacía no era bueno. Que era como, tú sabes mucho de cine y tú tienes que saber que lo que tú estás haciendo no era bueno. Pero es lo que decían, pero es que a él le da igual, porque él lo que quería era grabar. A él no le importaba. De hecho, nosotros que hemos tenido la suerte de conocer a Antonio Mayán, que es uno de los actores que salen en este documental, y yo tuve la suerte de dirigirlo para un proyecto mío. Nos contaba también cosas de Jeff Franco, de que había vivido, de cómo él lo veía, que cómo le daba igual tener una cámara, cómo de un mismo sitio sacaba dos escenas diferentes para dos películas distintas. Y es una cosa que a mí me encanta, que es cuando dicen, a lo mejor grabábamos una escena y cuando íbamos para allá estábamos grabando una película y cuando nos hacía volver estábamos grabando para otra película totalmente distinta. Es magnífico. O sea, la figura de Jeff Franco creo que es tan desconocida en España por todo lo que simboliza. Y es verdad que sí, que sus películas quizás no son lo mejor, porque la verdad es técnicamente, pero destilan una pasión por querer grabar. Muchas veces yo me lo planteo, no sé si tú estarás de acuerdo con esto, que cuando muchas veces se habla por ejemplo, del peor director de cine de la historia, o si quieren poner ejemplos de peores directores de cine de la historia, uno de ellos, por ejemplo, es Wood. Yo lo pienso y dices, yo creo que entre no tener una carrera y tener esa carrera, prefiero tener esa carrera. Prefiero que me conozcan como el peor director de cine de la historia, pero por lo menos soy director de cine, de cine y por lo menos soy el mejor dentro de lo malo, pero es que es maravilloso, es como me da igual que lo que esté haciendo sea malo, porque estoy haciéndolo, que es lo que quiero. Bueno, es que y Jesús Franco, todas las entrevistas que hay de Jesús Franco, que hay que recurrir a ella continuamente, son oro puro. Va a sonar mal lo que voy a decir, pero son unas declaraciones de él que a mí me encantaron. Dice, yo me considero el padre de muchos hijos y la mayoría de mis hijos me salieron retrasados mentales. Dice, pero lo que pasa es que dentro de ese grupo de tantísimos niños retrasados mentales me salieron algunos muy inteligentes y yo con eso ya tengo suficiente. Es decir, yo ya me siento completamente satisfecho. Hablando de eso, de que él sabe que ha hecho muchísimas películas malas, porque es que si alguien se mete en IMDb y ve todas las películas que ha hecho Jesús Franco, con el nombre de Jesús Franco, de Jess Franco y otro montón de alias que tenía, salen cientos y cientos de películas. Y ya que has sacado tú a Antonio Mayán, que tiene un papel relevante en Sesión Salvaje,
Yo me acuerdo uno de los días que yo fui al rodaje de tu proyecto de ese y estuve, creo que casi 2 horas hablando con Antonio Mayán, porque yo conocía su obra y demás, y me lo pasé genial, genial. Me contó anécdotas de cuando trabajó con Nicolás Ray, con Samuel Fuller, porque él empezó haciendo papeles muy secundarios en las grandes producciones que se rodaban en España, de los americanos, y luego ya se adentró en la serie B, en el terror, con Jesús Franco, alguna colaboración con Paul Naschy, y me contó una anécdota que me dejaba claro al 100% que Jesús Franco vivía para el cine, y era que normalmente siempre buscaba localización en Torremolinos, porque él vivía por allí, le encantaba la playa, y estaban rodando una película, Jesús Franco, Antonio Mayán, Line Romay y demás, y a mitad de rodaje, una de las mañanas que quedan para desayunar, le dice Jesús Franco a Antonio Mayán, dice, Antonio, que me ha tocado no sé cuántas miles de pesetas en la lotería. Y dice, coño, Jesús, ¿y qué vamos a hacer con eso? Y dice, ¿qué vamos a hacer con eso? Otra película. Entre esta y la otra, metemos otra película y seguimos rodando. Y vamos, es que no podía quedar más claro ya que ese hombre amaba su trabajo por encima de Sí. todas las cosas. Pasión, era pasión por el cine, vivir por y para el cine. Y es eso, una de las cosas que es que también no solo nos pasa con Jeff Franco, que a lo mejor en España, pero también nos pasa con la figura de Paul Nash. Es decir, porque muchos lo conocemos en su faceta de actor, pero también a director. Y el hecho de cambiarse el nombre para ser más internacional. Y una de las cosas muy interesantes que cuenta el documental es eso, es como tú aquí dices Paul Nachi y la gente se queda como, bueno, pues Paul Nachi, pues muy bien. Pero luego te vas fuera y era internacionalmente reconocido y en sitio era Sí, sí. como un ídolo. Había En países donde era un Alemania, ídolo. en Alemania, Alemania tienen Japón. una devoción impresionante por Nashi. Y como tú dices, porque por Nashi, y hay algo que dice el documental que yo casi lo aplaudí, porque es que estoy completamente de acuerdo, porque Paul Nashi, él dirigía muchas de sus obras, se centró mucho en el personaje de Valdemar, el hombre lobo y demás, y había ocasiones en las que él no dirigía y ponía a otros directores, ponía a Leon Klimovsky o algún otro director a dirigir las películas que él protagonizaba, pero había unos parámetros visuales y narrativos muy Paul Nashi que estaban aunque el director fuera otro. Él era el autor totalmente. Y ya con Paul Nashi seguimos hablando de serie B, de terror, pero un poquito más elevado que Jesús Franco. Jesús Franco era cine de guerrilla. Engancho una cámara, pongo aquí a 2 actrices voluptuosas. Antonio Mayán, que siempre está disponible, y aquí me hago una película de cine negro, medio erótica, no sé qué, pero Paul Nashi era un poquito más elaborado. Pero Sí, vamos, aún así, dos genios, dos genios. cuidaba un poco más lo que era el conjunto de la obra. Era más, sí estaba más centrado en el que la obra acabara mejor, tuviera mejor resultado visual Sí. y en conjunto. Pero sí, la verdad que, bueno, y aquí porque estamos hablando ahora de cine de género, pero luego también tenía otras muchas más cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una de las películas que sí había visto en su momento, que era La Grieta, que verdaderamente tuvo un resultado técnico bastante decente para la época. Bueno, claro, pero es que eso, otra figura que hay que reivindicar es Juan Piquer Simón, porque La Grieta, que hablan de ella, de Slugs, Muerte Viscosa, o Mil Gritos Tiene la Noche, que ya la recomendamos nosotros en Halloween, demostraban que Juan Piquer Simón era un hombre que conocía muy bien los resortes narrativos y visuales de distintos subgéneros, derivando dentro del terror. La Grieta es una película muy resultona dentro de la ciencia ficción, con un reparto internacional. Tenemos por ahí a Riel y Hermes, Ray Wise, que salía en Twin Peaks, y luego, pues, Mil Gritos Tiene la Noche, un láser que es Y a una Pocholo, que no se maravilla. nos olvida a Pocholo. Pocholo Martínez por Dios, que tenía un papel ahí bastante corto. Y luego a mí me gustan mucho las declaraciones de Emilio Linder, que es íntimo amigo de Juan Piquer Simón, y como sabía inglés, pues siempre colaboraba en las películas internacionales que hacía, que es algo que le pasaba a Simón Andreu, que también tiene declaraciones muy buenas, pero ya derivando al cine de Eloy de la Iglesia, el cine del Lumpen, el cine kinky, que también tiene mucha relevancia por esa explosión, ¿no? Esa explosión que hubo del cine sobre bandoleros modernos, que unos tenían crítica social, otros no, no sé, había muchísimos géneros en los 60, 70 y 80 que, que fueron desapareciendo por motivos como el que se menciona, la ley Miró de Pilar Miró, que fue Ahí la quería que... yo entrar un poco, porque es verdad que ese es un tema que a mí me pilló un poco de sorpresa. Sí, Lo que digo, muchas veces es el problema yo reconozco que mi infancia fue con cine norteamericano, por la televisión, todo lo que vi, y hecho, y ahora, pues bueno, te da esa pena, ¿no? De no haberte empapado un poco más en su época de cine, de más cine español,
¿no? Porque yo creo que eso es lo que hace muchas veces que el espectador español tenga como ese despegue o esa falta de empatía sobre el cine español y que lo vea tan mal, cuando en España se hace un cine muy bueno. Pero claro, es verdad que yo creo que yo, por ejemplo, fui una de las generaciones que creció con el cine norteamericano, prácticamente era todo cine norteamericano, es que no había otra cosa. Y viendo el documental, cuando llega esa parte, es verdad que el documental no echa la culpa, no se posiciona y dice, la culpa fue en ese momento de eso. Hay gente que dice que, bueno, que es verdad que pudo ser que a lo mejor a partir de ahí hubiera un antes y después, pero sí es verdad que se hacen comentarios, creo que de hecho es Nacho Vigalondo, si no recuerdo mal, uno de los que dice, no, yo creo que simplemente pues entró en decadencia esa forma de hacer cine y se dejó de hacer ese cine y ya está. No sé si estás tú de acuerdo al respecto, si cómo lo planteas o crees que verdaderamente ya llegó un punto en el que se dejó de hacer el cine como se hacía y se hizo otro tipo de cine. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Diego San José, el guionista. Posiblemente la idea de Pilar Miró no era mala, no era una idea malintencionada, pero sí perjudicó bastante al cine de género aquí en España, porque Pilar Miró, que era una muy buena cineasta y que tiene grandes películas, como El crimen de Cuenca, es una película impresionante, y tiene también Gary Cooper, que está en los cielos, aunque ya se hace un poquito más el melodrama, y puede ser que sí tuviera la idea de que en España se necesitaba hacer un cine un poco más elevado. Y se puede hacer cine, ese tipo de cine, se puede hacer otro cine de consumo rápido, o cine de serie B, o cine de serie Z, lo que queramos, y que haya una convivencia. Sí perjudicó en gran parte la ley Miró a que desapareciera ese tipo de cine durante mucho tiempo, que luego resurgió. Pero es lo que yo comento, no sé, yo quiero pensar que no había una idea mala, sino una especie de equivocada altanería por su parte, que no estuvo bien llevada en ese sentido. Bueno, la cosa es que fuese como fuera, ese cine se perdió. Y es verdad bueno, es verdad, en los 80 siguieron dando grandes joyas, tenemos grandes clásicos de cine, que parece que no, pero sí, hay cine muy reivindicable en el cine español. Pero ya digo, yo creo que a lo mejor ahí fue cuando empezó como que esa separación entre el espectador español, ¿verdad? Y el cine hecho en España, ¿no? Que llenaba salas. Y bueno, y evidentemente el cine norteamericano que empezó a llegar en tromba y que era evidentemente más presupuesto, efectos especiales, espectacularidad, etcétera, etcétera. Y la gente, pues, bueno. Yo vuelvo, no sé, ya para ir terminando, de verdad que le recomiendo a la gente que vea el documental porque se ve muy rápido. Es verdad que tú y yo antes lo hablamos, yo me acuerdo que tú cuando te pregunté por tal, es verdad que una de las cosas que me dijiste que es verdad, que era el documental no lleva una temporalidad, va saltando. Pero bueno, creo que también una de las gracias del documental es ese, que no se va centrando y ahora esto y ahora viene y va. Sí. Otra de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, que es para que la gente se dé cuenta de por ejemplo, cosas que ha pasado ahora con el caso Weinstein, de dónde viene. Hay un momento que Lon Fertz está comentando de un casting, porque ya normalmente suele decir que ella hacía lo que estaba en el guión y que vino un productor a su casa que una vez que ya le habían dado el papel a ella, la quería ver desnuda. Sin estar en el guión, claro. Exactamente. Y ella le dijo, pero si no está en el guión. Y le vino a decir como que si no la había desnuda, pues que lo mismo le daban el papel a otro. Y dijo, pues bueno, pues darle el papel a otro. Y Mayán también comenta respecto sobre eso, en el sentido de que, bueno, pues muchas veces ahí estaba el productor, si te acostabas con él, pues bien, y si no te acostabas con el productor, pues bien. Es decir, que ese mamoneo ya venía desde hace muchos años y la gente ahora, pues bueno, ha pasado esto y la gente parece que se ha echado la mano a la cabeza, pero que era una cosa que muchos de los que nos dedicábamos a la audiovisual ya nos llegaba y nos decía, y que mucha gente ha llegado a lo que ha llegado, por desgracia, de manera un poco triste, pero era la forma de que tenían la oportunidad en aquella época. Pero claro, es que lo que pasa es que aquí, por ejemplo, todas esas declaraciones derivan hacia lo del cine del destape, ¿no? Lo clásico. Si lo exige el guión, ¿qué guión? Si el cine del destape, Mariano Zora y sus guiones eran básicamente mezclar humor con pecho y con culo, con Andrés Pajara y Fernando Esteso y ya está. Los Estados Unidos ha sido diferente, porque es que es una potencia tan grande. Harvey Weinstein ha estado detrás de tantísimos exitazos de los Oscars y de la taquilla y demás, que aquello explosionó de una manera bestial.
Pero sí, toda esa parte también, es que nosotros, como somos fanáticos del terror, pues nos hemos centrado un poquito más en lo de fantaterror, pero el documental deriva en eso, en el cine kinky, en el Euro-Western, en el cine del destape, pero, ya que han cogido a los directores que han heredado eso, porque ahí tenemos a Nacho Vigalondo, que los Cronocrímenes, Open Windows, tenemos a Les de la Iglesia con todo su cine, que también mezcla terror, ciencia ficción, acción, comedia, está Paco Cabezas. Miguel Yo he Ángel echado, Vives también. exactamente, Miguel Ángel Vives, con secuestrados, extinción, demás. Es decir, han sabido coger directores que han mamado de ese cine, que se han influido mucho del cine americano, el fantaterror también derivaba mucho del terror de la Universal y demás. Y yo he echado de menos, aunque hubiera sido un poquito, que hubieran hablado de la Fantastic Factory. Aunque hubiera sido un poquito, porque fue un intento que salió de aquella manera, de volver a esa industria y a ese cine de terror hecho aquí en España, pero para internacionalizarlo como hacían por Nashi y Jesús Franco, cuando se unieron Julio Fernández y Brian Yuzna. Y a mí me hubiera gustado que hubieran hablado un poquito, porque tú sabes que tú y yo somos muy fan de la Fantastic Factory, tanto de las películas que nos gustan porque están bien, como de los truñetes, que también eran la mayoría, pero a mí me hubiera encantado que hubieran hablado un poquito de la Fantastic Factory. Sí, la verdad que está bien. Bueno, que no se sabe, lo mismo era su intención, pero luego ya sabes que llegar a esa gente es muy difícil. A lo mejor los mismos responsables no querían prestarse y a lo mejor sería una intención. Porque a mí me extraña, que es verdad que me extraña que no quisieran hablar de ellos como referentes a posteriori. Pero bueno, es verdad, ya digo, a mí también, otra de las cosas también cuando empiezan a hablar del cine kinky, es muy interesante y muy duro cuando están hablando de la época de la heroína, de que la heroína dio muy duro aquí en España y cómo comentan eso, que precisamente que, por ejemplo, creo que era... ¿quién era el actor que hablaba de uno de los actores que hablaba de Eloy de la Iglesia? Es que no me acuerdo ahora. Había un actor... que estaban prácticamente todos los actores que los cogieron de la calle y los metieron a hacer cine kinky, luego murieron. Sí. El Jaro murió, el Pirri murió. Y es lo que contaban, porque Juan Antonio de la Loma era un director que, como comentan, vio aquello desde arriba, ¿no? Desde una posición social un poco más privilegiada. Supo retratarlo bien, pero era diferente. Pero Eloy de la Iglesia estuvo dentro. Eloy de la Iglesia tuvo problemas con las drogas muy chungos, estuvo metido en el barro, y por eso su cine kinky, Navajeros, Colegas, El Sacerdote, bueno, que ese no es cine kinky, pero dentro de una temática muy compleja y muy controvertida, eran mucho más de denuncia y eran mucho más duro en ese sentido. De hecho, hay una anécdota muy graciosa que cuentan cuando hicieron el desnudo de un plano de un pene. Sí, creo. Que es buenísimo cuando dicen, pues ahora voy a buscar a un actor que la tenga más pequeña que tú para que la gente luego se piense que es la... Sí, eso fue en El Sacerdote con Simón Andreu, porque no quería enseñarla, no quería enseñar el pene en un plano muy importante que hay en la película, que en aquella época Eloy de la Iglesia era de los desnudos femeninos y masculinos, aquí hay paridad. Y le dijo Simón Andreu que no, y dijo, sí, pues ahora me voy a hacer un casting de pene y voy a buscar uno más pequeño y todo el mundo va a creer que es el tuyo. Y dije Simón Andreu, pues me da igual. Ese es uno de los momentos más simpáticos, porque Simón Andreu es otro actor que ha colaborado con cientos de directores, siempre que se han hecho producciones extranjeras aquí, como controla el inglés de puta madre, siempre está por ahí, y algunas de las palabras que suelta en el documental son de las mejores. Sí, yo de verdad recomiendo encarecidamente que la gente vea el documental, sí, porque es que de repente te da un cariño y te da una añoranza y te da también al mismo tiempo nostalgia de ver que se hacía esas cosas que se hacían aquí en España con esos técnicos tan buenos que habían en su momento, que de verdad merece mucho la pena, 1 hora y media, y merece muchísimo la pena verlo. Yo lo recomiendo a toda la gente que le guste el cine, así en general, porque es como, es una huella del cine español que merece la pena recordar y que eso, que no es un documental excesivo, no son 2 horas ni 3 horas, 1 hora y media y se ve súper rápido. No llega ni a hora y media. Y yo estoy deseando de que salga en formato físico, porque estos documentales luego en los extras suelen tener muchísimas minutos más de entrevistas que han cortado. Sí. Y seguro que tienen que estar interesantísimos. Por mí es que podía haber durado 4 horas. Vamos. Sí, yo la verdad que me lo pasé muy bien. De hecho, sí, me lo quiero volver a ver porque
una cantidad de películas que desconocía que es que me faltaba tiempo para anotarlas, de verdad, increíble. Y de Soy yo. directores, Sí, sí, sí. que ni conocía, Ujú. directores que ni conocía directamente. Soy yo que más o menos, dentro de lo que cabe, por lo menos en el fantaterror, tengo algo de conocimiento y he descubierto un montón de películas que no sabía ni que existían, pero imagínate a alguien que no, que sea neófito en estas líneas cinematográficas. Increíble, bueno, yo creo que, fíjate, yo pensaba que este programa iba a durar poco y al final se No, nos ha ido. porque habla de un cine que nos gusta mucho y ya no paramos, ya no paramos. Bueno, pues hasta aquí va a llegar esta sesión discontinua. Muchas gracias por habernos visto, de verdad, recomendamos que veáis el documental. Nos vemos en el siguiente, que tendremos que ver a ver de qué lo preparamos, porque, bueno, ya veremos a ver si hablamos de una novedad que ha recomendado Juan Luis, si me da tiempo a verlo para poder hablar de ella. Y nada, muchas gracias por vernos y lo dicho, hasta la próxima. Adiós.